Hola nuevamente, les hablo a su amigo José Cinéfago, acabando de salir de ver por fin ya La Camarista. Yo creo que el estreno mexicano no solamente de este fin de semana, sino creo que de todo el año, ¿no? Es una película que tuve la oportunidad de ver el año pasado 2 veces con los amigos de Oaxaca Cine y que desde que la vi por primera vez me conmovió y que inclusive la vi en la misma semana que la vi con Roma y me gustó mucho más que Roma, ¿no? Entonces, es una película que ganó el Ariel en este año 2009 a Mejor Ópera Prima. Está dirigida por una directora que se debuta con esta gran película llamada Lila Áviles, y que además ganó en el Festival Internacional de Cine Morelia el año pasado a Mejor Película de Ficción, ¿no? Entonces, de entrada tiene unas cartas de presentación impecables que ya de entrada deberían hacerla atractiva, ¿no? Sin embargo, corre el riesgo de que pase un poco desapercibida. Por eso es de que, a pesar de que ya escribimos reseña, que también queríamos hacer las imprecisiones, aprovechando que ya llegó a cartelera comercial y que está abierta para que todo el mundo, para que todo el público la vea, ¿no? Comentar algunos datos quizá que ayuden a reforzar por qué La Camarista es una película original. Lila Vilés tiene formación como actriz en teatro, y había montado de hecho La Camarista en una obra de teatro que estuvo presentando por muchos años en un hotel de la Ciudad de México. Y entonces se inundó y se empapó de todo este mundo de las camaristas, que es quizá un sector que sí conocemos, pero no a fondo, no sabemos, porque es un trabajo muy curioso, que mientras más invisible sea es porque está mejor hecho, ¿no? Las camaristas son estos agentes que están ahí pero sin ser notadas, ¿no? Porque dejan todo impecable en las habitaciones, y por eso es que cuando un trabajo de camarista está muy bien ejecutado es porque es invisible, y eso es muy raro, de cómo una persona que está haciendo un trabajo físico, la mayor cualidad que tenga es que pase desapercibida, que sea invisible, ¿no? Entonces Lila Vilés quiso como retomar esta perspectiva del trabajo de las camaristas, para representarlo en un drama mínimo, pero que funciona en muchos niveles. Funciona al menos en un nivel mayor, que sirve como una metáfora de la sociedad mexicana, de este país llamado México, ¿no? Que vamos, no es de a gratis, que no digo, ya sabemos que es un país lleno de clasismo, y que últimamente el cine mexicano ha más o menos vuelto a brotar en este pálpito de sacarlo a la luz para reflexionar sobre cómo es que nos paramos a través de ese clasismo, ¿no? Entonces, el hotel sirve como metáfora de un México vertical en el que hay jerarquías, y en el que obviamente no es lo mismo estar en los pisos de abajo que en los pisos de arriba. Los pisos de arriba por lo general son de más lujo, ¿no? Y aplica tanto para los huéspedes como para los camaristas o las camaristas, ¿no? Para los que tienen el poder, digamos, adquisitivo, y para los que somos trabajadores que andamos ahí sorteando en cómo escalar niveles, ¿no? Y que a pesar de que podemos visualizarlos, definitivamente es algo que sabemos que no tiene acceso, ¿no? Y eso además se hace notar no solamente en las habitaciones, ¿no? Que vamos, tienen todas las comunidades de un hotel de lujo de la Ciudad de México, y que contrasta pues como en los lugares en los que conviven todos los trabajadores del hotel, ¿no? Tienen como comedores comunitarios, sus baños no es que estén descuidados, pero no son tan inmaculables y tan asépticos como los que están en las habitaciones, ¿no? De repente esta diferencia de clases sí se hace notar, ¿no? Y otra cosa en la que se hace notar es en el tipo de huéspedes, ¿no? De repente hay huéspedes que no le dije ni la palabra ni la mirada a Eve, que es la protagonista, y te das cuenta de que realmente hay personas que son así, que simplemente sienten que son como de un rango mucho más alto, y no se tratan de mezclar para nada con la servidumbre, vamos, con las personas de mayor estrato social. Y vamos, Eve bueno, la película nos pinta de cuáles son los diferentes huéspedes, ¿no? Hay huéspedes que son súper ordenaditos, que realmente no requieren mucha atención. Hay huéspedes que, insisto, no dirigen ni la palabra en la mirada, o hay otros que sí la dirigen, pero de una manera muy peculiar. Hay, por ejemplo, un huésped que le dice a Eve que por favor le toque los botones del ascensor. De hecho es judío, porque se le nota en lo que se pone en la cabeza, no recuerdo el nombre, pero como que tiene un miedo de apretar los botones, no sé si por microbios o alguna creencia, y Eve le dice, no, pues espérese, porque también quiero que toque los botones adentro. O sea, le dirige la palabra, pero porque quiere que le hagan un favor, ¿no? O también se encuentra con huéspedes que son a todo dar, que quizá no juzgan, que a pesar de la comodidad que tienen,
le dicen, ay, oye, ¿sabes qué? Estaría padre que cuides a mi hijo, que inclusive te vengas a trabajar con nosotros a otro lugar y inclusive hasta te iría bien, te iría mucho mejor. Y Eve de repente a ella se le hace extraño que la traten de una manera digna, de una manera al tú por tú, sobre todo viniendo de un huésped. Entonces en Eve también es donde vivimos estos choques de estratos sociales, ¿no? Pero también en pequeños diálogos, la película tiene diálogos muy contados, pero son diálogos muy certeros. Por ejemplo, esta es una argentina a la que le propone un posible trabajo a Eve, pero de repente le dice, oye, ¿cómo llegó al mercado de Sonora? Ah, pues puede irse por línea rosa, y la argentina se queda, ¿qué es línea rosa? Y te das cuenta pues de que hay de repente personas que pues, se la viven o en un auto particular o en el taxi o en el Uber y que realmente están desprendidos como de lo que tenemos que vivir, por ejemplo, los que vivimos al día en ir y venir en la ciudad, no se llame Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, es una película de 1 hora 40 y tantos minutos y su narrativa podría decirse que es contemplativa, pero no aburridas, porque tiene una edición bastante ágil, a pesar de que sus tomas son prolongadas y la mayoría son fijas, a veces con tripié, a veces cámara en mano, pero que nos permiten asomarnos como si realmente nos estuviéramos asomando tal cual un fantasma o un espectador omnisciente de lo que vive Eve, para ver las diferentes viñetas que suceden no solamente con Eve, sino con todos los personajes que le van a estar rodeando, ¿no? De repente nos vamos a dar cuenta que Eve es un personaje muy introvertido, una mujer muy callada, y que inclusive cuando a ella se le hace notar de que tiene cierta guapura, ella se le hace súper raro porque no está acostumbrada a que alguien le diga lo bella que puede ser, ¿no? Viniendo ya se hace de un hombre o de una mujer. Y entonces de repente es alguien que no tiene amigos, y cuando se acerca a Mini Toy, que es otro personaje que casi se roba la película, pues Eve empieza a experimentar el asunto de la amistad, ¿no? Algo que para ella era desconocido. Se empieza a interesar en su propia capacitación y empieza las clases extramuros, ¿no? Eso le hace llegar a un libro, pues de que ella no estaba acostumbrada a que le regalaran un libro y empezar a leer, ¿no? Eso hace que conviva un poquito más con la trabajadora del ascensor, que todo el tiempo se la pasa leyendo, ¿no? Y también vemos cuáles son las diferentes camaraderías que tiene con otros trabajadores del mismo hotel, pero sobre todo con un chico que limpia los vidrios y que establece una relación muy particular con Eve, ¿no? Mientras él limpia los vidrios, le dibuja un corazón, por ejemplo, ¿no? Y Eve simplemente le cierra la cortina. Son momentos tiernos, pero a la vez también un poco chuscos, porque la sala también se divierte. O sea, el público, yo oía que se divertía, porque no todo es seriedad en esta película, ¿no? Y esta relación que establece con el limpiavidrios, digamos, del hotel, es súper particular. Entonces, no solamente nos estamos clavando en la historia de Eve, sino que vemos viñetas pequeñas, pero muy certeras, muy puntuales, de cómo es esta convivencia entre los trabajadores del hotel, ¿no? A pesar de eso, la línea narrativa se va tensando poco a poco, porque van surgiendo diferentes oportunidades para Eve, ¿no? Surge la posible oportunidad de un ascenso, es decir, que pase del piso 16, creo que está, al piso 42, que es así como la suite de superlujo, ¿no? Y eso implica ganar un poco más, y para Eve es toda una, no solamente esperanza, ni siquiera de rango laboral, sino de tener más acceso monetario, porque también nos damos cuenta de que habla por teléfono y alguien más le cuida a su hijo porque vive tan lejos que no puede convivir con su hijo todos los días, ¿no? Y eso habla también de un México, ¿no? De estos trabajadores que de repente tienen que salir desde muy temprano de sus casas o desde muy lejos, transbordarse e ir a buscar el sustento semanal o diario, ¿no? Y de repente eso implica tener que no tener una vida familiar tan cercana como ellos quisieran, por andar buscando quizá pues, el acceso económico, ¿no? Entonces surge esa oportunidad de Eve, surge lo de un vestido rojo, que es un extra, vamos, pero que Eve le entusiasma y le ilusiona tener un vestido que ella nunca se hubiera podido comprar. Surge lo de las clases extramuros y de que el maestro la aliente, de que dice, oye, vas bien avanzada, posiblemente en el examen te vaya muy bien, ¿no? Y surge también lo de esto de la Argentina, de que posiblemente surja un trabajo externo que le cambiaría totalmente la vida a Eve, ¿no? Sin embargo, y ahí es donde dices, bueno, pues qué padre, ¿no? Y Eve se lo merece porque es una chica trabajadora, pero la línea se empieza a tensar tanto que cuando vean lo que pasa con la chica argentina, cuando vean lo que pasa con el chico de limpiavidrios,
cuando vean lo que pasa con el vestido y cuando vean lo que pasa con el ascenso, se van a dar cuenta que no necesariamente los que más duro trabajan o los que más méritos deberían tener son los que realmente adquieren lo que quieren. Y es que por eso es que también me gusta esta película, porque es real y como la realidad misma y como la vida misma es dura. De repente uno se esfuerza para obtener ciertas cosas, ciertos esmeros, ciertos premios, así lo quieren poner, y de repente la vida te dice ¡pum! No necesariamente tienes que tener todo o no es tan fácil, ¿no? Y no queda más que otra que levantarse y seguirle y buscar quizá por otro camino o por el mismo, pero con otra actitud, y es a lo que se va a enfrentar este personaje. Así que más que un cambio exterior en el personaje, vemos un cambio interior, y esos son los más difíciles de transmitir en una película, creo, ¿no? Y entonces vengan a ver la película para descubrir con qué sí se queda Eve y con qué definitivamente no se va a quedar Eve, ¿no? Y ya por último mencionar pues de que vale la pena no solamente verla porque es una película mexicana, quizá la mejor película mexicana de este 2019, si no es que la mejor, de ahí que la calificación que le dimos un 8.8, notable y buena, o sea, es notable y además es buena, pero sobre todo en un cine actual en el que vemos muchos remakes, muchos refritos, muchas copias de otras historias. La Camarista destaca por ser una película original, tener un argumento original y de ahí destacar como una idea totalmente genuina que se desarrolla y que además como espectadores nos abre un nuevo mundo para entender quizá una arista de ese mundo que desconocíamos o que no conocíamos del todo, y eso de entrada aplica ya con las reglas de la estética, en la que la belleza también es conocimiento, ¿no? Es una película bella estéticamente, pero que también al final de ella nos deja cierto conocimiento o cierta acepción de cómo es que realmente nos estamos relacionando entre nosotros mismos en este hotel, en este mundo metáfora llamado hotel, y cómo es que convivimos con los unos semejantes y con los otros diferentes, ¿no? Y ya por último, para cerrar estas imprecisiones, tomar en cuenta eso, ¿no? Que el cine mexicano está hablando del clasismo, no solamente La Camarista, está Roma, está Chicuarotes, que hace poco estuvo en cartelera, El ombligo de Yedani, que pronto va a llegar, o Las niñas bien, que también ya estuvo en cartelera comercial. Entonces poner atención a qué es lo que el cine está reflejando sobre este clasismo y cómo es que nosotros nos paramos a partir de ese clasismo y cómo es que lo llevamos, cómo lo reflexionamos y cómo nos confrontamos con él, ¿no? Pues saben que la conversación se queda abierta, los dejo, yo voy a ver otra película y nos estamos viendo en el cine. Gracias, hasta luego.